definitivamente también por darnos la oportunidad, obviamente como Next Racing, pero también de manera personal de poder compartir, ¿no? Con todas estas personas y organizaciones que nos han acompañado en estos 3 webinars y bueno, y nos van a seguir acompañando en este gran programa que VAC está haciendo. Así que yo creo que también es algo que está aportando muchísimo, muchísimo a la región, porque el tema de formación sabemos todos que es importante, ¿no? Porque la formación nos apoya a poder o nos ayuda a poder acelerar los procesos que llevamos en cada una de nuestras organizaciones. Entonces yo creo que es muy importante esto que está haciendo VAC y bueno, gracias que con nosotros de Next Racing pues estamos apoyando este programa. Entonces, bueno, sin más, como decía Zairi, bueno, me presento Leonardo Velázquez, como les comentaba, tengo bastante experiencia en el tema de incidencia y gestión de fondos y vamos a hablar ahorita específicamente de eso. Pero es importante siempre hablar en este momento de una palabra muy importante, que es resiliencia. Yo creo que todos estamos ya muy familiarizados con la palabra y nunca está de más estar conociendo y estar viendo exactamente qué es y cómo nosotros podemos poner en práctica. ¿Por qué? Porque la resiliencia es la capacidad de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Y ahorita estamos pasando todos por momentos adversos de alguna u otra manera. El tema de la pandemia, el tema del COVID-19, pues nosotros sabemos, dice, tal vez no nos va a infectar a todos, pero nos va a afectar a todos. Eso es algo que tenemos claro y es algo importante de una manera u otra, ya sea económica, ya sea social, ya sea anímicamente también es importante. Entonces eso es que tenemos que ser resilientes. ¿Y por qué es importante la resiliencia y la gestión de fondos? Porque si no somos resilientes, tenemos, bueno, o en medio de cualquier crisis tenemos 3 opciones. Primero, paralizarnos y decir, no puedo hacer nada, que tal vez eso pudo haber pasado ahí en marzo, en abril, y eso pues ya tenemos que cambiarlo. El otro es tratar de continuar de la manera usual. Bueno, vamos a hacer lo mismo, voy a ir a visitar clientes, voy a ir a visitar, tomarme un cafecito, eso ya no se puede. En estos momentos ya no se puede con el tema de distanciamiento social, por el tema de lo que se está haciendo. Entonces eso ya no se puede. Y lo otro es adaptarnos y recuperarnos, que eso es a donde apuntamos todos. Adaptarnos a la nueva realidad que todo el mundo le está diciendo, que es la verdad, y también recuperarnos de qué es lo que nos ha afectado y nos puede afectar, porque todavía estamos en eso, o sea, no hemos salido lastimosamente ni siquiera de la pandemia, mucho menos de los efectos que puede traer. Pero la resiliencia es eso, saber que vamos a adaptarnos, como dice aquí, como el bambú, que se plegue en una tormenta, que nosotros podemos estar ahorita pues ya casi en el suelo, pero tratemos que inventar de que después vamos a volver a una forma mejor todavía y sin rompernos. Entonces yo creo que por eso es importante también el tema de resiliencia y la importancia en la gestión de fondos. Y bueno, ¿cuál es el contexto actual? Este contexto actual se ha mantenido un poquito por los últimos 6 meses, que independientemente que hayamos pasado o no pasado alguna curva o algo que esté pasando, hay incertidumbre. Hay incertidumbre y hay recesión económica en lo que estamos pasando. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos pues, en todo el mundo, entonces los mercados internacionales son volátiles. Otro, han habido ajustes de presupuesto en política e inversión pública. Se han ajustado mucho para ir a atender el tema de salud. Algunos ya han ajustado mucho para hacer temas de economía, para reactivar la economía y muchos otros de estos temas. Entonces, estos ajustes en algún momento puede que nos beneficie, por decir así, decir, bueno, ok, hay medidas de alivio para las empresas, hay medidas de apoyo para los nuevos emprendimientos o para las ONGs o para el tema del sector social. Entonces, ahí es algo interesante que nosotros podemos aprovechar. Y por el otro lado, obviamente, también puede ser de que no, de que hayan más bien cerrado las oportunidades que tenemos. También hay ajustes en las políticas de cooperación internacional. El tema de los proyectos. Pueden haber que algunos proyectos que se estaban dando en cuenta se están cayendo o están cambiando su rumbo, por ejemplo, para poder redefinir y acondicionar las actividades que hayamos tenido. Y otro cambio importante es en nuestro estilo de vida. Bueno, ¿cómo ha cambiado? Ahora todo lo compramos en línea, que antes tal vez no nos gustaba y no queríamos tener una tarjeta de crédito, por ejemplo. Ahora es importantísimo, porque si no, no podemos hacer algunas acciones que nosotros hacíamos del día a día con efectivo y como les digo, es tratar de cambiarnos y adaptarnos a lo que. También hay más apoyo a productores locales. Hay, por ejemplo, nosotros ahora ya compramos en la tiendita de la esquina porque no podemos salir al supermercado si no hacemos cositas de compras en línea. Entonces también ese apoyo es interesante que se ha venido dando. Nuevas empresas en línea también, obviamente eso es un tema de emprendimiento. Trabajo virtual desde casa.
Eso es algo que ya muchos llevamos 6 meses trabajando desde casa y ya nos hemos adaptado. Ya hemos adaptado a nuestra vida a que ya la gente pues entre en nuestra privacidad, por decir así. O sea, ya no es mi cocina, mi sala, ya es la cocina de todos, la sala de todos, porque han estado ahí. Y la innovación social es importante. La digitalización de todas las cosas es algo también que ha venido a acelerarse. No era algo nuevo, es algo que ya se venía dando en los últimos años, pero en este momento es necesitamos todo digital. Entonces, este contexto es importante también para nosotros saber qué hacer y cómo buscar algunos temas de los fondos internacionales. Y esto es importante porque el contexto internacional es importante conocerlo para poder nosotros ver cómo actuamos en ese contexto. Y parte de ese contexto también, ahí están, como decían, las oportunidades, porque a nivel mundial están surgiendo varias convocatorias de investigación, tecnología, innovación, desde el Estado propiamente, pero también desde el sector privado y la cooperación internacional para financiar, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, startups, centros científicos que presenten soluciones a los retos que actualmente se están llevando o estamos teniendo a nivel global. Entonces, también eso es algo importante que tenemos que ver cómo sacamos el mejor provecho de la situación que estamos viviendo o cómo podemos ser resilientes, incluso adaptarnos y cambiar nuestra forma de pensar y ver las cosas para poder generar algún tema de fondo que íbamos a ir hablando durante el webinar. Y algo importante, los efectos del COVID en los ODS. En los ODS, ustedes saben, bueno, todos aquí conocemos los ODS, sabemos que nuestro trabajo tiene que estar enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente estamos claros que para el 2030, que quedan 10 años, diríamos nosotros muchísimo, pero mucho avance, por ejemplo, que tal vez se haya tenido, está veniendo en retroceso. Y por ejemplo, para poner ejemplo en 2 y 3 y no tocarlos todos, en la pobreza. ¿Qué pasa? Ahorita hay pérdida de ingresos, porque mucha gente ha perdido sus empleos. Entonces, ¿qué pasa? Lleva a los segmentos vulnerables de la sociedad a caer por debajo del umbral de la pobreza. Hay números del Banco Mundial que nos dicen que bueno, nos decían en junio más o menos que al terminar el ciclo del confinamiento, que entre julio más o menos iban a haber más de 5, creo que eran 25 millones de nuevos pobres. De nuevos pobres, de que ya habían salido de la pobreza y ahora van a caer debajo del umbral de la pobreza porque no van a tener ingresos. Entonces, por ejemplo, eso es un retroceso que estamos teniendo. En el tema de la educación de calidad, la educación de calidad estamos, sí, muchos de los estudiantes están teniendo clases virtuales, pero conocemos la realidad de nuestros países. ¿Qué pasa cuando no hay un internet estable o cuando no hay dinero para comprar un paquete de internet en el celular? Entonces, la educación, si bien se está teniendo de alguna manera virtual, no es la misma calidad como estudiar. Entonces, también estamos retrocediendo en eso. Y bueno, podemos tener un par de cosas, por ejemplo, en salud y bienestar. ¿Qué pasó en salud? En salud se dio a conocer la precariedad de nuestros sistemas de salud. Claro, algún aspecto positivo es que, bueno, vinieron a invertir. Muchos de los países, bueno, hay que crear hospitales, hay que pagarle más a el personal sanitario y todo eso. Entonces, eso podríamos decir que pudo haber sido algo un poco positivo, o puede, porque como digo, no ha pasado todo esto de toda esta pandemia, pero igual se vino y se reconoció la precariedad de nuestros sistemas de salud. Como les digo, para mencionar algunas de los temas, pero en todos estos ODS, el COVID ha tenido o va a tener efecto. Y la mayoría, lastimosamente, son negativos, o sea, son de un retroceso a lo que ya podríamos estar hablando. Bueno, para mencionar un positivo más, en el 13, de que dice Acción por el Clima. Ustedes saben que, bueno, en los meses de confinamiento, que la gente estaba en su casa, que no salía, que no habían autos, que no habían vuelos, bueno, ¿qué pasó? El tema de la contaminación bajó muchísimo. Entonces, ya ahí podemos ver un aspecto positivo, pero también, ¿cuál es el otro aspecto? Que ahora todo el mundo está usando desechables, está usando cosas plásticas, que antes pues eso ya lo habíamos casi pues bajado, pero ahora no, porque todo se tiene que botar. No podemos no podemos tocar los vasos o las tazas de otra persona, sino que se agarra y se bota. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas pues son cuestiones que están surgiendo de nuevo y que están cambiando la realidad que ya veníamos nosotros teniendo. La digitalización de las empresas o de las organizaciones, como les comento, es algo importantísimo y que nosotros como el sector, tercer sector de ONG, de fundaciones, debemos de continuar en este paso para digitalizarnos nosotros mismos y también apresurarnos.
¿Eso qué significa? Tener nuestra página web, tener nuestras redes sociales, poder tener nuestras reuniones de equipo, por ejemplo, por Zoom, por Webex, por Meet. O sea, todo este tema de digitalizar es muy importante. O sea, nuestro catálogo de productos, nuestra presentación institucional, tenerla en PDF, ya lista para enviar, y no tan pesada para poderla enviar por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros tenemos que ya empezar a mantenerlas, porque ya no es que, ay, tráigame la memoria institucional, le dice la persona y va a un archivo, la agarra, la toma y se la da. No, ya no. Ya eso en estos momentos no es muy posible. Puede ser que el otro año ya podamos regresar a algo de un tema presencial, pero tenemos que también saber de que de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Hay empresas de que ya han dicho que sus empleados no van a trabajar hasta mediados del 2021 en la oficina, que todo va a ser virtual. Google es una de ellas. E incluso a partir de ahora dice, bueno, vamos a darle a elegir. Si quieren trabajar desde casa, se quedan en casa. Entonces también ahí es donde tenemos que regresar y decir, bueno, ya no podemos obligarle a nadie que venga a la reunión. Si lo podemos, ya vimos que la podemos hacer por internet. Ya vimos que podemos comunicarnos. No es necesario que haga que la persona se mueva, gaste gasolina, el tiempo de transportarse, el tráfico de la ciudad para llegar a un lugar. Hay veces que sí, no vamos a decir que no, pero ya estamos viendo de que eso no es tan imprescindible para algunas actividades que podemos hacer. Incluso las firmas de los convenios se están haciendo virtual. Ya entre Zoom se firman convenios entre de cooperantes con el país, de cooperantes con proyectos. Entonces eso también es importante. Y unos ejemplos, por ejemplo, que nosotros podemos tener de programación que nosotros ya tenemos y adaptándolas a esta realidad, en este momento, hablando del COVID, por ejemplo, es tener un fondo de emergencia. Ya ahora cuando ustedes hacen alguna propuesta a nivel internacional con donantes internacionales, no es raro que ustedes digan, bueno, además del proyecto necesito que tengamos un fondo de emergencia del 10%. Podemos ponerle COVID-19 o podemos ponerle emergencia nada más, para que nosotros tengamos específicamente este fondo para cualquier contingencia que pueda pasar. Como les digo, ya ahora estamos diciendo, bueno, sí, cualquiera de estas cosas puede pasar. Y otros ejemplos de innovación en programación puede ser tener fondos de inversión. Y fondos de inversión, decir, bueno, vamos a tener de inversión social empresarial o los fondos, por ejemplo, de apoyo a los programas que nosotros tenemos como organización, como el Fondo de Apoyo para Adultos Mayores, el Fondo de Apoyo a Familias Vulnerables, el Fondo de Rescate para Pequeños Agricultores, para Pequeños Productores. Entonces es como traer el resultado, o por decir así, alguna de las cosas que la pandemia está haciendo como para poder nosotros meterla en nuestras solicitudes, en nuestra aplicación de fondos, para poder estar en conjunto, bueno, no en conjunto, pero para estar en el momento que estamos pasando ahora. Porque sí pueden decir, bueno, no hay fondos, o los fondos se fueron. Sí hay, y ahí lo vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Hay lugares donde podemos encontrar fondos específicamente en temas de emergencia. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿dónde? Obviamente en las bases de datos. Es importante que nosotros busquemos, que nosotros estemos constantemente viendo las diferentes bases de datos para ver qué oportunidades de fondos internacionales podemos tener. Entonces, por ejemplo, hay una base de datos del BID. El BID tiene un mapa de innovadores que se llama COVID-19 Latin American Caribbean Innovators Map. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay diferentes instituciones o empresas que meten sus innovaciones ahí para que puedan ser vistas por muchas personas, pero obviamente es una plataforma del BID. Entonces, eso es importante para que nosotros digamos, bueno, nosotros estamos trabajando en cierta tema específicamente con nuestros beneficiarios, vamos a meterlos al mapa de innovadores del BID. Y otras iniciativas, por ejemplo, que el BID tiene específicamente para oportunidades a nivel con sociedad civil, tenemos la plataforma WeConnect, que es algo específicamente para las ONG y que se unan con el sector empresarial del BID en la región. Entonces eso es importante que ustedes, si no la conocían, pues googleen y como les digo, empiecen a ver cuál es la información que WeConnect trae. Por ejemplo, las becas INDES también, que son becas para el fortalecimiento institucional en la gestión de proyectos para resultados. Bueno, ustedes buscan los proyectos, ustedes proponen los proyectos y consiguen estar. La reunión anual del BID y Sociedad Civil es una importante plataforma, creo que este año fue en junio, se hizo de manera virtual, creo que se iba a hacer en Costa Rica, pero al final se hizo de manera virtual. Y eh,
hay que obviamente tratar de participar en estas conferencias virtuales, ya que ahora no nos toca invertir en viajar, en la estadía. Tratemos de participar e invertir en algunos, tal vez en el ingreso, ¿no? En el boleto que a veces algunas cobran. ¿Por qué? Porque es parte de podernos nosotros dar a conocer y conocer qué es lo que está pasando. Otro, por ejemplo, es el Premio Visionario Juscelino Kubitschek, que es para presentar programas y proyectos de innovación social y tecnología. Otra es el Big Cities Lab, que es un concurso universitario para aprender soluciones creativas. Y la Desafío de Innovación Naranja, que es para presentar modelos de negocio para potenciar la economía naranja, que es esta economía creativa. Es la economía en la cual los artistas, las personas que trabajan en el tema de turismo, el tema de tecnología, pueden aplicar a fondos para que sean beneficiarios. Estos son iniciativas solamente del BID, imagínense, de un donante, de una persona. Solo queríamos, o sea, quería dar ese ejemplo de alguno de los donantes. Y otros lugares donde ustedes pueden buscar fondos, para darles algunos que son conocidos a nivel internacional, son estos: devex.org, fundsforngos.org, foundationcenter.org, cswire.com, Nodoka y Dailies, Gestionándote y Development8. Para darles algunos, hay muchos, hay cientos, pero estos son lo que nosotros hemos probado, de las cuales hay mucha información de los fondos internacionales que se están haciendo. Y algo específicamente que me llamó la atención es que Devex.org, por ejemplo, que está aquí de primero, es una de las organizaciones o de las gestionadoras de fondos que tiene una página específicamente para el COVID. Eso fue interesante porque ustedes saben que el COVID comenzó el año pasado, en noviembre, no es algo nuevo, que a nuestra región vino en marzo, es otro tema, pero eso está desde el año pasado. Entonces, Devex tiene una plataforma en la cual ustedes pueden ver cuál ha sido la inversión que no solamente en cooperación internacional, sino que los gobiernos, los cooperantes, incluso las empresas que tienen fondos han aportado para alguna actividad del COVID-19, desde el 1 de enero hasta el 30 de agosto. Y así, esto es algo muy dinámico. Cada semana ellos van actualizando, entonces ustedes, cuando reciban la presentación, van a recibir el link para que ustedes puedan ir, puedan navegar y puedan conocer. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la información está. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir, buscarla, navegar. Eso es una inversión de tiempo muy importante, pero que hay que hacerla. Entonces, esto, o sea, ustedes lo ven aquí en grande, se lo voy a explicar uno por uno, pero quería mostrarles cómo es la página. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de financiamiento para COVID-19? ¿Qué significa para COVID-19? Que son como actividades que dicen, bueno, reactivación económica, que ya vamos a hablar de las actividades, el tema de salud, el tema, y aquí incluye, como les decía, también el tema de los gobiernos, cuánto los gobiernos han aportado. Por ejemplo, hasta el 16 de agosto, que fue, vamos, el 30 fue el domingo, pero yo hice la investigación la semana pasada, hasta el 16 de agosto, habían más de 3.000 iniciativas, específicamente iniciativas, que significa oportunidades de financiamiento. Oportunidades de financiamiento, de las cuales 79.4, o sea, casi el 80% eran locales. ¿Qué significan locales? Para cada país. Para Guatemala, para Nicaragua, para Honduras, para Costa Rica, para El Salvador. O sea, muy específicas. O sea, el 80% eran locales de cada uno de los gobiernos y el 20% eran regionales. Pero si estamos hablando, o multiregionales, del 20% de 3.000, estamos hablando de más de 500 iniciativas. Es un buen número regional, ¿no? Y más de 30 trillones de dólares se han invertido o se han metido en este tema. 30 trillones de dólares. Esa es una cantidad súper grande que se ha invertido en áreas relacionadas con el COVID. Por ejemplo, aquí se las digo, ¿cuáles son las áreas de enfoque para la captación de fondos que se han tenido exactamente en esta plataforma? Es muy importante que ustedes sepan que ahorita estamos hablando solamente de una plataforma, que es Devex, y la información que ellos recopilan. Entonces, hoy por hoy, la primera área de enfoque es la economía, un tema de reactivación económica, a ver cómo se vuelve a la productividad de los países, a abrir el tema del turismo, a abrir el tema de las ventas. Entonces, eso es importante. Miren, 18 trillones de dólares
solamente para economía. Para respuesta, también ya hay para respuesta, y los otros enfoques ustedes los pueden ver ahí, específicamente pequeña y mediana empresa, sistemas de salud, población vulnerable, que muchos de nosotros trabajamos con población viviendo en situación de vulnerabilidad, la vacuna y el tratamiento, género, prevención, educación, seguridad alimentaria, investigación, detección, turismo, equipos de agricultura. Todos estos son, como decir, los 15 temas más grandes de los cuales estos fondos están dirigidos a. Y bueno, ¿quiénes tienen esos fondos? Aquí es interesante hacer esta comparación. A nivel mundial, 12 trillones de estos 30 que habíamos hablado los tiene el gobierno. O sea, o los gobiernos, porque estamos hablando aquí del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Francia, del gobierno de Tailandia, del gobierno de México, del gobierno de El Salvador. Entonces aquí es a nivel global, 12 trillones lo han puesto los gobiernos específicamente para sus países. Entonces, eso es algo interesante porque cada quien tiene que buscar, bueno, qué existe en mi país para yo poder actuar. Pero también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo o de Inversiones de Europa, KfW, que muchos conocemos, que es una organización o un banco alemán, y el Banco Mundial. Estas son las 6 o después del gobierno, las 5 organizaciones a nivel mundial que más fondos han puesto en diferentes temas. Y en América Latina, si ven, es bien interesante, los gobiernos no son los primeros, sino que es el Banco Mundial. El Banco Mundial es el que ha puesto más plata para poder hacer algunas cosas en Latinoamérica. Estamos hablando creo que de 29 billones de dólares. Y de ahí obviamente siguen las mismas instituciones que están a nivel global un poco, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco, dice New Development Bank, el BID definitivamente, el Banco Asiático de Desarrollo, que es interesante que siempre me preguntan, ¿y el Banco Asiático por qué está invirtiendo o por qué está apoyando a Latinoamérica? Bueno, porque tiene inversiones. El Banco Asiático tiene inversiones en el BESI, tiene inversiones en CAF, entonces obviamente le interesa que esta región también no le vaya mal, entonces por eso invierte. Y después tenemos otro que nosotros conocemos, ¿no? El CAF, la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, el BESI, como les comentaba, y la International Development Finance Corporation, la Corporación de Finanzas Internacional. Entonces, estos son como para darnos unos ejemplos y esto es un glitch súper rápido. Ustedes tienen que ir a la página, explorar, porque ustedes pueden incluso ver cuáles son las oportunidades específicas para su país. O sea, ustedes pueden navegar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí en Honduras? Y le tira las oportunidades. Ah, ¿qué es lo que está en El Salvador? Le tira las oportunidades. Entonces, eso es importante de investigación. Bueno, los más grandes financiadores, como ustedes ya lo vieron, son estos. A nivel internacional, en el tema del COVID. Estamos ahorita en ese contexto también, ¿no? En ese contexto. Después, la Unión Europea, el Banco Asiático, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es un gran financiador y ya vamos a ver un ejemplo de por qué. KfW, el europeo, el BID, Naciones Unidas y el Banco Mundial, como les comentaba. Y este es el ejemplo del gobierno de Estados Unidos. Esto fue en abril, fue empezando la pandemia, que el gobierno dijo, bueno, esto vamos a dar para América Central y América del Sur. Estamos hablando para Colombia, para Perú, para Venezuela, para El Salvador, Guatemala y Honduras. Porque sabemos que ellos también enfocan muchísimo en temática del Triángulo Norte por el tema de migración. Y otra cosa que ha hecho Estados Unidos es, como les comentaba, mover sus programas a un enfoque de prevención de migración. Entonces, cuando ese enfoque se está haciendo de esa manera, pues ellos pues continúan financiando y algunos otros obviamente han cambiado y algunos otros ya pues están cerrando por diversas situaciones. Pero, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos puso a la disposición de América Central y del Sur estas cantidades que ustedes van a ver. Entonces, esto para que ustedes tengan ejemplo de dónde buscar las bases de datos, cómo hacer y algunos ejemplos que sí existen oportunidades. Aunque nosotros pensemos y nosotros miremos, bueno, no, o no hay en este momento, pero sí hay que buscarlas, hay que ver si nos aliamos en consorcios, que bueno, vamos a ver algunos de estos tips en las diapositivas que entonces, cuando ya nosotros conocemos las oportunidades, bueno, conocemos el contexto, que es importante, conocemos las oportunidades, sabemos dónde buscarlas, sabemos cómo hacerlas,
Ahora viene el tema de, ok, el plan de acción. ¿Y cuál es este plan de acción o cómo es este plan de acción? Primero tenemos que tener estas consideraciones cuando nosotros captamos fondos internacionales. Tenemos que asegurarnos cuál es la flexibilidad de los fondos. ¿Qué quiere decir eso? Si son restringidos o no restringidos. ¿Qué significa ser restringidos? Que esos fondos tienen que ser utilizados expresamente para el proyecto que nosotros aplicamos. Está bien, no está mal, pero significa que es para eso, no es para pagar salario, no es para pagar emergencia, no es para pagar el local, o sea, no es para eso. Pero hay algunos fondos de que sean no restringidos, que nosotros podemos utilizar para este tipo de cosas que no nos permiten los restringidos. Entonces, pero tenemos que estar claros cuando buscamos decir, bueno, yo quiero fondos no restringidos, que normalmente eso van como en dotación, en donaciones, en campañas face to face, en campañas de donantes individuales, en tema de grandes donantes. Ahí es donde vienen los fondos no restringidos. Cuando son de organismos internacionales, la mayoría vienen restringidos. Entonces es importante pues que nosotros lo sepamos, pero hay que buscarlo. El otro consideración que tenemos que tener es el nivel de esfuerzo para conseguir los fondos. Nosotros tenemos que saber que hay un esfuerzo diferente para conseguir los fondos de diferente manera. Entonces, por ejemplo, hay que tener un pipeline que lo vamos a hablar después. Decir, bueno, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Necesito 3 personas? ¿Necesito una persona? ¿Necesito 5 personas? ¿Lo puedo subcontratar? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el esfuerzo que yo tengo que tener para conseguir los fondos? Eso lo vamos a ver con un pipeline. Y el otro nivel de esfuerzo importante es en manejar los fondos, porque a veces se nos olvida. Hay algunas organizaciones que dicen, vamos a conseguir, hacen la mejor propuesta, súper bonito, y cuando ya ganaron los fondos, se relajan y dicen, ah, bueno, sí, ya lo ganamos, que simplemente no. Eso es el peor error, porque si lo ganamos, nosotros tenemos que manejar esos fondos con el ciclo del proyecto perfectamente y entregar el mejor proyecto posible. ¿Para qué? Para que nos vuelvan a dar más fondos. Porque así como en el mercado normal, la satisfacción del cliente es muy importante, en nuestro mercado la satisfacción del donante es sumamente importante. Y no solamente el donante, de los beneficiarios. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros. Pero tenemos que saber cuál es el nivel de esfuerzo en conseguir los fondos y manejarlos. Tenemos que conocer si queremos, bueno, no si queremos, porque todos queremos fondos a largo plazo, pero cuáles son esas directrices del donante, si son fondos de largo plazo o son fondos específicamente de año con año. Como dice aquí, fondos anuales o fondos multianuales. Nosotros quisiéramos que tuviéramos un proyecto por 3 años. Es lo ideal, porque ya no nos preocupamos 3 años para andar aplicando todos los años. Pero normalmente también los fondos son anuales. Y algunos son que cada año se van renovando también, que va a depender de lo que yo voy haciendo. Pero también eso es otra consideración que tenemos que tener en los fondos internacionales. También hay que tener abiertas diferentes fuentes de financiamiento. Como decimos, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino que tener una diversificación de fondos. También lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y hay que nunca olvidarnos del bono. Quiere decir que tenemos que tener un plan de fidelización y saber cómo darle seguimiento y continuidad a lo que nosotros estamos haciendo, como les decía, implementando muy bien un proyecto. En el tema del pipeline, ¿qué es un pipeline? Un pipeline es, como decimos, una línea en la cual nosotros vamos a manejar lo que entra y lo que sale. Por ejemplo, el pipeline, que en español significa tubería, pero esto es un lenguaje a nivel de captación de fondos, es para nosotros poder lograr entre 8 y 10 propuestas exitosas, tenemos que empezar investigando 100 o 200. O sea, ese es el ratio normalmente que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al principio tenemos que investigar, que es el paso más amplio y explorativo. Entre 100 y 200 organizaciones tenemos que investigar. ¿Investigar qué? Si son compatibles con nuestra misión y visión, si están dando financiamiento, cuándo son las fechas de financiamiento y todo eso. Esta es la investigación. Cuando ya tenemos esta investigación de 100 a 200, elegimos entre 50 a 100, por decir así, un 50% de a esta vamos a contactar. Y tienen que contactar a esta 50 o 100. Porque de esta que contacten, muchas les van a decir que no. Y ahí ya viene que ya se va bajando entre 30 a 50, que son las que van a decir, bueno, trabajemos, me gusta, mándeme una propuesta, mándeme
un concept note más que propuesta. Mándenme un concept note. Ah, bueno, y empiezo a trabajar. Aquí, por eso les decía el nivel de esfuerzo. Yo tengo que tener yo una persona o dos o tres que me hagan de 30 a 50 propuestas o de 30 a 50 concept notes. Ya después del concept note, ya viene ya el tema, la negociación. Ah, ok, ya aquí hago una propuesta. Ya aquí me dice, ya, me gustó tu concept note. Ah, me gustó tu presentación. Mándame una propuesta. Ah, y ahí estamos negociando. Pero como la mire, de las 100 que comenzamos al inicio a 200, solo 20 vamos a estar negociando en el transcurso del pipeline. Y de estas 20 a 30 que negociamos, tal vez solo de 10 a 20 se concretan. Y cuando decimos concretan es sí, estamos, vamos con el proyecto, listo, aquí estamos listos, pero no estamos 100% seguros hasta que firmen. Porque me imagino que muchos pueden tener historias que me dijeron, nosotros teníamos listísimo entre entre febrero y marzo para firmar, vino la pandemia y se cayó, porque no firmamos. Entonces, eso es importante. Es importante también tener este tema y el porcentaje que ustedes ven arriba es el porcentaje de probabilidad de que le salga un fondo. El 10% en investigar, el 30% en contactar, 50% en trabajar, 70% negociando, 90% cuando ya concretamos y 100% cuando firmamos. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta en un pipeline. Y además del pipeline, porque aquí, por ejemplo, en el pipeline, en el 100% cuando firmamos, listo, ya captamos los fondos, pero ahora viene algo muy importante, el ciclo del proyecto. Porque cuando ya nosotros nos dan los fondos, que por ejemplo es, en el paso 5, si ustedes ven, primero estamos haciendo el pipeline, buscamos información, preparamos una propuesta, presentamos la propuesta, hacemos el contrato y nos dan los fondos. Viene el ciclo del proyecto, que es, hay que implementarlo, hay que finalizarlo, hay que darle seguimiento. Entonces, eso es muy importante trabajar juntos, los buscadores de fondos con los coordinadores de proyectos. ¿Por qué? Porque no podemos estar separados ni divorciados porque tenemos que presentar los datos al donante, tanto de los fondos como del proyecto y los beneficiarios. Entonces, el ciclo del proyecto es sumamente importante cuando nosotros aplicamos a fondo. Y la diversificación, como estábamos hablando aquí. La diversificación es importante. Aquí hay algunos ejemplos de los sectores más amplios que nosotros podemos tener, que es el gobierno, el sector privado, organismos multilaterales, bilaterales, fundaciones y ONGs. Entonces, en el gobierno tenemos nuestro gobierno, que lo sabemos, a nivel país, ¿no? Mientras que en el regional podemos tener aquí, bueno, aquí en Centroamérica está el SICA. O sea, está el SICA, que nosotros tenemos. Es una oportunidad gubernamental para poder hacerlo. Está el Parlacén también, por ejemplo, que alguno de estos pues, tiene fondos. Y a nivel, obviamente, de entidades regionales, bueno, que les decía también el tema del SICA, y de algunos otros organismos. En el sector privado tenemos las empresas con su responsabilidad social empresarial. Esas específicamente, no las fundaciones que algunas empresas tienen, sino que directamente su corporación con RSE, la Cámara de Comercio, los consejos editoriales, incluso los contractors de USAID. Porque ustedes pueden decir, no, si USAID es cooperación internacional, correcto. Pero cuando trabajamos con los contractors, como FHI, DAIAC, DIVOCA, ellos son un sector privado, ellos son una empresa, son una corporación que le da servicios a USAID, que es cooperación internacional, con fondos de cooperación internacional. Pero también eso es parte del sector privado. En los organismos multilaterales estamos hablando de Naciones Unidas, de los bancos de desarrollo, como el BID, el BESIE, por ejemplo, que también son parte de organismos bilaterales. Estamos hablando de la cooperación bilateral entre, por ejemplo, los tradicionales, que es el G20, como hablar de la cooperación alemana, la cooperación española, la cooperación de Estados Unidos, la cooperación de Japón. Y también algo importante que ha surgido en los últimos años es la cooperación sur-sur, que es países del mismo nivel de desarrollo apoyándose entre nosotros, que normalmente estos solamente traen asistencia técnica, no traen plata, pero se pueden hacer proyectos triangulares, en las cuales haya algo entre un país, por ejemplo, no sé, Argentina con Costa Rica, que lo financie Alemania. Entonces, ahí ya estamos hablando de plata. Entonces, también eso es importante de ver cómo la cooperación sur-sur y cooperación triangular van a aportar a lo que nosotros queremos hacer. Y las embajadas, lo pongo aquí porque las embajadas de los países específicamente también traen algunas oportunidades. La embajada de Australia, la embajada de España, la embajada de Estados Unidos. Son fondos no millonarios, hablamos de 10, 15, 20 mil dólares, pero que nos pueden servir para poder ejecutar algún proyecto.
Y las fundaciones. Aquí, como les digo, las fundaciones son diferentes del sector privado porque aquí, por ejemplo, las empresas tienen sus fundaciones, pero son fundaciones aparte, como Fundación City, como Fundación Walmart, Ficosa, Fundación Terra, por ejemplo, que tienen su empresa, pero además tienen su fundación. Y las filantrópicas, que no tienen sus empresas específicas, obviamente son gente que también ha generado mucha riqueza, pero por ejemplo son la Rockefeller, Ford, Bill y Melinda Gates, la Clinton Foundation, que son fundaciones específicamente que se dedican a poder hacer proyectos de cooperación y desarrollo. Y las ONGs internacionales. Las ONGs internacionales como IVOS, World Vision, Oxfam, Plan International, que ustedes ya conocen. Entonces también estas son oportunidades porque estas ONGs grandes, por decir así, nuestras hermanas mayores, pueden generar algunos fondos de estas otras organizaciones y nosotros podemos entrar a ellos en un consorcio o siendo implementadores o apoyando en algún proyecto que ellos tengan. Entonces también es importante que los tengamos en cuenta todas estas oportunidades de fondos en la diversificación. Y las relaciones a largo plazo son sumamente importantes con los donantes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nosotros vamos a mantener una relación con el donante? Esto yo siempre doy el ejemplo, digo, no, es como una relación de pareja. Esto es algo pues de que todos tenemos que ganar, ¿no? Si no es algo bueno, si no, no tenemos felicidad. Entonces dice, primero hay que identificar la oportunidad en conjunto, que es cuál es el win-win. ¿Cómo es que nosotros ganamos entre todos? Eso es lo primero. Después hace inteligencia del donante. ¿Qué significa? Investigar qué es lo que ellos están apoyando, qué es lo que ellos están haciendo en otros países, por ejemplo. Entonces, decir, bueno, yo le voy a aplicar y pedir algo para mi organización que trabaja con el adulto mayor. Bueno, voy a averiguar si ellos ya trabajan con el adulto mayor. ¿Y cuánto han dado? Y cuánto, o sea, esa es inteligencia, buscar. Después, obviamente, adaptar los formatos, formas de negociación y lenguaje. Es que adaptar todo lo que nosotros vamos a hacer al donante. Porque cada uno de los donantes puede tener un formato para aplicación. Formas de negociación, algunos puede ser que les guste tener reuniones físicas, otros no, les gusta hacer virtual. Invertir en la salud de las alianzas, ¿qué significa? Estar comunicados. Por ejemplo, si hay eventos de nuestro donante, ir, nosotros participar, hacer presencia, porque obviamente nuestro donante le va a gustar vernos y además ahí estamos haciendo esa salud de la relación, de que ellos nos tengan el top of mind. Por ejemplo, que venga un proyecto y me vio hace 3 días en un cóctel de la organización, va a decir, yo voy a llamar a Leonardo que está haciendo un proyecto del adulto mayor. Entonces a eso es la salud en las alianzas. Y obviamente implementar la cosa bien. Eso es la mejor forma de mantener la salud, de que la plata que nos dieron o que nos van a dar sea invertida de la mejor manera. Y también siempre hay que hacer monitoreo de evaluación. Siempre hay que monitorear cómo van las cosas y si no van bien, pues hay que comunicarle al donante y evaluar qué es lo que nosotros hicimos y qué hicimos bien y qué hicimos mal para poderle decir a ellos y poder generar esa confianza de que ellos digan, bueno, tal vez no salió como lo habíamos pensado, pero vimos que este ejecutor, que esta organización llevaba todo listo, tenía monitoreo de evaluación, entonces vamos a continuar con él. Entonces eso es importante para poder mantener relaciones a largo plazo con los donantes. Entonces, viendo el tema del pipeline, viendo el tema de la diversificación, del ciclo del donante y de las relaciones a largo plazo son cuestiones sumamente importantes para poder generar estas alianzas con estos cooperantes internacionales. Y bueno, para ir terminando, ir cerrando, vamos a hablar sobre 10 pasos para crear un plan de captación de fondos exitosos. Esto es en general, lo podemos aplicar obviamente o lo vamos a aplicar a lo que es la cooperación internacional y los fondos internacionales, pero no necesariamente tiene que ser solamente para fondos internacionales. Pero en este momento lo vamos a enfocar en eso. Entonces, ¿cuál es el primero? Los objetivos para captación de recursos. Tienen que ser claros y precisos. Entonces, tenemos que decir, ok, ¿qué queremos? ¿Alcanzar $100,000 para la organización? Es un objetivo y muy bueno, check. Pero también puede ser, no quiero solamente dólares, quiero decir, quiero tener 5 donantes más. Listo. Esto es otro objetivo. 5 donantes. O incrementar la tasa de retención del donante, que quiere decir, bueno, yo quiero que el 100% de los donantes del 2020 me vuelvan a financiar el 2021.
Ese es otro objetivo. E incluso podemos combinar objetivos. Se pueden combinar objetivos como decir, bueno, queremos $100,000, de los cuales el 50% sea de donantes nuevos, que tienen que ser 10, y el otro 50% tiene que ser de los donantes antiguos, que tienen que ser... O sea, se pueden combinar los objetivos, pero es tener claro qué objetivos de captación de recursos vamos a tener, que estos son los tres principales. Y también, obviamente, generar conversión de donantes en los medios digitales en este momento. En este momento tenemos que ver el tema de medios digitales muy importante. Y eso quiere decir que los medios digitales son el tema de las redes sociales, el tema de la página web y todo eso. Entonces, eso es lo primero para un plan de captación de recursos, el tema de los objetivos. El segundo es tener una caja de herramientas. ¿Qué es una caja de herramientas? Una caja de herramientas es limpiar la base de datos, de decir, bueno, tenemos ya 25, no sé, 20, oh, 1,500 personas en nuestra base de datos, limpiémosla. Miremos, limpiémosla y ok, empecemos. Tener una plataforma de manejo de clientes es lo ideal, que es un CRM, Customer Relationship Management, como un, creo que lo vimos en los últimos webinars, pero como una Salesforce o cualquier otra herramienta. Eso es lo ideal. Pero depende del presupuesto también. Si no hay un CRM, un Excel muy bien organizado le va a ayudar. Entonces también no digamos, no tengo CRM, ya no lo hago. No, un Excel muy organizado lo puede hacer. Y lo ideal que vaya en esta caja de herramientas es formatos de propuestas, por ejemplo, para que alguien diga, bueno, ahora voy a aplicar para USAID, esto es un formato. Estos son normalmente como USAID lo hace o como la Unión Europea lo hace o como algo. Entonces, tener esos formatos es sumamente importante. También formatos de presupuestos, lo mismo. ¿Cómo es el presupuesto del BID? ¿Cómo es el presupuesto para aplicar al Banco Mundial? ¿Cómo es el presupuesto para esta otra organización? Y tener unos sitios de búsqueda y contactos como los que yo le dejé en las diapositivas del inicio, saber dónde buscar. Eso tendría que ir en una caja de herramientas y lo ideal que fueran manuales y una guía como guía para aplicar a fondos de la Unión Europea. Pa. Guía para aplicar a fondos de USAID. Pa. Guía para aplicar a fondos de JICA. Pa. Y eso lo podemos elaborar, lo podemos hacer. Y ahí les doy una idea, podemos utilizar o podemos trabajar con practicantes, con personas de la cooperación de las universidades que nos ayuden con estas guías. Entonces eso es muy importante que podemos tener como para que decir, bueno, sí, pero ¿quién va a hacer todo esto? ¿A quién le vamos a pagar por hacer? ¿Quién tiene el tiempo? Pero como les digo, eso es lo ideal. Lo que estamos dando aquí es como lo que podría ser. También, obviamente, entender a la audiencia o decir así a quién nosotros queremos llegar. Si es el sector privado, no vamos a llegarles a hablar de, miren, nuestra teoría del cambio es esta y nuestro marco lógico dice aquí. Chao. Al sector privado ustedes le van con eso y le dicen, sí, pero ahora dime cuál va a ser el retorno social de la inversión, por ejemplo. Entonces, no. Mientras que si vamos con la cooperación internacional, sí, hablamos de nuestra teoría del cambio, hablamos de nuestro impacto que vamos a tener. Entonces, es importante entender a la audiencia y a partir de esa, pues, generar el lenguaje que tenemos que hablar con cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos algunas audiencias, sector privado, gobierno, cooperación internacional, fundaciones, donantes institucionales e individuos grandes donantes, por ejemplo. Tenemos que tener un equipo fuerte y energizado. Eso es lo ideal. Obviamente no todos vamos a decir, bueno, se puede o no se puede. Pero el equipo no solamente es el staff, que uno piensa, ay, sí, tenemos que tener el equipo contratado aquí. No, el equipo es todos los niveles. Desde la junta directiva, que podemos encargar a uno o dos personas de la junta directiva que sean encargados de los fondos, por ejemplo. Los empleados definitivamente son parte primordial, pero también voluntarios y consultores. Los voluntarios pueden ser de un programa de voluntariado normal del país, pueden ser practicantes e incluso pueden ser voluntarios internacionales de organizaciones que tienen esto como curso, por ejemplo, como, no sé, IESEC, como IEF, como, o sea, varias organizaciones que trabajan en tema de voluntariado, que son pagados incluso por otras organizaciones para que vayan a ayudar a algunas ONGs. Entonces, también eso es importante como parte del equipo. Tenemos que tener un calendario claro y organizado. Es importante que cuando ya tengamos todo, tengamos un calendario para fechas de convocatorias, de cuáles son los requests for proposals que van a salir, las aplicaciones. Entonces es importante que tengamos este calendario en lo cual nos diga, ok, este año ya se nos pasó porque era en agosto y ahora, bueno, pero este es anual. Entonces lo ponemos para que el siguiente año
más o menos en mayo o junio, vayamos viendo para aplicar a esta que se nos pasó en agosto, por ejemplo. Las que son anuales, que hay muchas convocatorias que son anuales, para premios o para otras cosas. Entonces es importante tener un calendario claro y organizado. Los eventos. Los eventos son importantísimos. Claro, como dice aquí, hay que considerar el COVID-19, planificar eventos en este momento, pero hay gente que está teniendo. Yo, por ejemplo, ahorita acabo de salir de una Global Gathering de una organización que todos los años tenía una eh, reunión anual presencial. Este año, pues dijeron, no se puede, pero la vamos igual a tener. Y cobraron un fee. O sea, obviamente no cobraron hotel ni nada, pero cobraron un fee. Entonces, se puede hacer. La gente está haciendo estos eventos a nivel global y a nivel regional, de las cuales son de esta manera. Y algunos ejemplos, como digo, los eventos, gala, conciertos, subastas, festivales, algunas como rifas, webinars y seminarios como ahora, y eventos expertos específicamente en el tema que nosotros estemos llevando dependiendo de la organización. Entonces, los eventos nunca deben de olvidarse y en este momento, pues consideramos hacerlos de manera virtual, si es posible. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es las multiplataformas. Ya no solamente es hacer un plan en el que vamos a hacer alguna campaña que va a ir solamente a redes sociales o solamente a página web o a smartphones, sino que también a apps, sino que también no olvidar la comunicación tradicional, el correo, el teléfono, también algunas llamadas. Entonces, considerar las multiplataformas para poder tener la campaña o las campañas que vamos a generar en nuestro plan de captación de recursos. Esto es otro tema muy importante. También dentro de nuestro plan, y ahora más que nunca se hace imprescindible, tener una estrategia para lo desconocido. ¿Qué significa eso? Hay que prepararnos para los tiempos aunque no podamos hacer las actividades como los planeamos. Y, por ejemplo, en la captación de fondos, los eventos hay que hacerlos digitales y hacerlos en línea, como les estoy comentando. O el seguimiento de los donantes. No es posible que digamos, no, yo no le he dicho cómo va su proyecto porque, no sé, estoy en mi casa y no le puedo mandar un correo. Eso es mentira. Siempre tenemos que seguir comunicándonos con los donantes de una forma innovadora, creativa, con videos, con infografías. Y lo otro también, la comunicación con los colaboradores. Es importante también en el tema ahora que estamos con teletrabajo o trabajo remoto, generar estos espacios a nivel virtual de que podamos de nuevo compartir, incluso no tiene que ser siempre reunión, reunión, reunión. Podemos tener una vez a la semana un café. Mire, hablemos cómo le va en tu casa, cómo son las clases virtuales de su hijo. No sé. Yo creo que eso es importante porque eso pasa cuando estamos en oficinas. No nos damos cuenta, pero pasa. Entonces, ahora que estamos trabajando desde casa, podemos planificar un tiempo muy específico para no hablar de temas de trabajo. Entonces, yo creo que eso es importante también nosotros tener considerado. El análisis post es importante que tenemos que hacer un análisis de nuevo del plan de captación que nosotros hagamos. Entonces, tenemos que medir cuáles fueron nuestros objetivos y metas, cuál fue el monto que se generó, cuál fue el esfuerzo requerido. Eso es sumamente importante saber, bueno, hicimos esto pero con 2 personas. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido 5? ¿Hubiéramos triplicado o no? O tuvimos esto con una persona y se nos enfermó y la tuvimos que mandar al hospital. Entonces, no, tenemos que contratar más personas. Entonces, eso es importante, el esfuerzo requerido en tema o horas humano también, pero también en temas de recursos. Mira, no tenía página web, ahora tengo. O no tenía solo una red social, ahora tengo. El monitoreo y evaluación es importante. El seguimiento es importante también para todo esto. Y la fidelización. O sea, llegar al punto en que nosotros sepamos que vamos a fidelizar al donante con nuestro proyecto y con nuestras cosas que estamos haciendo. Entonces, esto es importantísimo. Y siguiendo lo que acabamos de decir, con la fidelización es el seguimiento con los donantes. Siempre tenemos que tener reportes trimestrales, semestrales y anuales, llamadas y correos de agradecimiento y de seguimiento. Eso tenemos que hacerlo sin problemas. Si podemos planificar una llamada cada 2 semanas y ver cómo se está haciendo el proyecto o algo así, sería importante, o si no, un correo. Las memorias institucionales son sumamente importantes para poder dar un seguimiento y que ahí salgan nuestros donantes y los proyectos que estamos haciendo. Los boletines informativos son también eso para poder comunicar qué es lo que estamos haciendo. Y también en algún caso los viajes a los proyectos apoyados. Podemos ofrecerle al donante que si, por ejemplo, está apoyando un proyecto de agua en una comunidad,
al momento de inaugurar lo invitamos. Mire, venga a esta comunidad, usted venga y inaugure acá, si es un donante específico. Entonces yo creo que eso es importantísimo para poder dar esa fidelización y seguimiento con los donantes. Y bueno, hasta ahí quería llegar pues con el día de hoy para poder ya abrir y dejar un espacio también para que puedan preguntar, puedan comentar un poquito. Yo sé que ya han habido un par de preguntas en el chat, pero lo dejo hasta acá para poder ver estos temas, el lugar donde podemos tener los fondos internacionales, cómo podemos nosotros aplicar también en las consideraciones que debemos de tener y un tema de para elaborar un plan. Entonces, hasta aquí dejo la presentación para abrir el tema a preguntas. Creo que nos quedamos con Saidi, ¿no? Gracias, Leonardo. Sí, tenemos algunas preguntas. Unas tienen que ver específicamente con lo que nos has estado comentando y otras están relacionadas con temas que hemos abordado en los webinars anteriores. Entonces vamos a ver cómo nos va de tiempo. Una que nos plantea Mario Osvaldo Castillo. Dice que desde tu experiencia, ¿cuál sería vamos a ver, la estrategia para considerar en los proyectos? Creo que mencionaste algo acerca de esto. A la hora de conseguir, digamos, o de buscar estos fondos, el tema justamente de salarios, ¿verdad? Que la parte de capital humano, pues de alguna manera es la que hace posible los proyectos que tienen las organizaciones y que en muchas ocasiones los cooperantes tienden, digamos, como a reducir su contribución en ese rubro específicamente. Entonces, ¿qué recomendación podrías dar en ese sentido? Bueno, en este sentido es importante dos cosas. Uno, identificar bien cuáles son de nuestros recursos o de nuestro personal que va a estar involucrado directamente en el proyecto y no ponerlo como gasto administrativo, ponerlo como un gasto operativo. Por ejemplo, si el director ejecutivo le va a dedicar 20% a ese proyecto, poner 20% para actividades operativas o nuestro director de operaciones le va a dedicar el 70%, hay que ponerlo. Entiendo que hay algunas organizaciones que no dejan hacer esto. Hay algunas, pero la mayoría, como les digo, si ustedes justifican este gasto operativo, se los deja. Y otro es de ponerlo como contraparte, porque a veces también ellos piden, bueno, dígame qué es lo que va a poner usted. Bueno, el trabajo de la persona se pone como contraparte. Y en una tercera opción, si no es posible la primera o la segunda, es dentro del proyecto poner que se tiene que contratar un coordinador. Ustedes son clarísimos y dicen, bueno, para ejecutar este proyecto necesitamos un coordinador para que lleve todo lo porque no lo tenemos aquí. Y también eso como parte del proyecto. Son las tres opciones que yo le puedo dar en este momento. Claro, va a depender el donante, va a depender el monto también, obviamente, va a depender la responsabilidad y va a depender, más importante, la creatividad de la persona que esté escribiendo la propuesta. Porque también Claro. en eso tiene que ver cómo yo creativamente logro hacerle entender al donante que yo necesito de estas personas para que me ejecuten el proyecto, si no, no se va a hacer posible. Claro, claro. Y creo que también está relacionado con lo que mencionabas de la naturaleza de los fondos, ¿verdad? De si son restringidos o no. Creo que eso también va a marcar una diferencia importante. Claro, que si son restringidos, definitivamente tenemos que ser creativos. Si no son restringidos, pues eso es lo bueno, porque ahí podemos elegir nosotros qué hacemos con eso. Ya directamente vamos a decir, no, vamos a utilizar para pagar salario. Ujú, ujú, exactamente. Bueno, y muy interesante, Leo, porque te adelantaste, digamos, a la siguiente pregunta. Connie Quesada se unía a la consulta que estaba planteando Mario y precisamente hablaba acerca de, también como de qué tips, pero yo creo que lo cubriste, sin embargo, quiero destacarlo, en términos como de asistencias temporales. Entonces, creo que tiene que ver con lo que mencionabas, ¿verdad? Como de que si eventualmente el proyecto requiere el apoyo, no sé, de un coordinador o de asistencia especializada para eso, también cómo sería, digamos, adecuado plantearlo en términos estratégicos para que no vaya a haber problema digamos, como en esta cuestión de captar los fondos, pero creo que va en esa misma línea. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que también es de Mario, y dice que hay un gran reto también en términos de todas estas acciones que se hacen de incidencia y de posicionamiento, ¿verdad? Especialmente cuando son poblaciones vulnerables. Entonces, frente a este reto, ¿cómo accionar estratégicamente para que estos
temas estén en la agenda pública. Entonces, también como organizaciones, ¿qué recomendación podrías dar para, como dicen, para mover las agujas, ¿verdad? Y que eso pase a ser parte de la agenda nacional? Como parte también me parece muy importante como rol de las organizaciones justamente de poner sobre la mesa esos temas, ¿verdad? A nivel nacional. Claro, yo daría dos o tres consejos en este aspecto. Primero, participar, bueno, que la propia organización sea muy activa en las redes sociales, en grupos multisectoriales en los cuales se tocan estos temas. Eso es lo primero. O sea, decir, bueno, si yo trabajo en este sector o en este tema específico, yo voy a ser miembro de todas las mesas que existen en el país. O si no hay, yo voy a crear una mesa sectorial sobre el tema que yo estoy hablando, o sea, como liderar. A veces puede ser de que la organización sea muy pequeña. Entonces, bueno, busco una organización más grande o un aliado o un donante que me pueda apoyar en este tema. Entonces, yo creo que eso es lo importante, lo primero, poder liderar acciones que hagan visible literalmente este tema. El segundo es cuando ya existen estos espacios, porque ya estos temas se están tocando por diferentes donantes, crear estos eventos públicos y masivos digo, no de que un evento de 1,000 personas, pero en este momento como webinars, como foros, como algo, e invitar a personalidades relevantes que puedan hacer que la gente siga en estos temas. Entonces, primero, como te digo, participar y segundo es crear estos eventos en los cuales podamos generar que personas influyentes, no estoy hablando de influencers de redes sociales, sino que personas influyentes en la temática puedan generar pues que la población lo siga. Entonces eso sería como los dos consejos que daría para poner en la palestra pública estos temas que queremos nosotros llevar. Claro. Y tal vez para ir cerrando, Leo, acá hay varios temas que nos han mencionado, entonces me gustaría plantear algunos en conjunto porque tienen que ver muchísimo con los dos temas anteriores que desarrollamos, ¿verdad? Con lo que vimos en el primer y segundo webinar. Por ejemplo, frente también a las circunstancias actuales donde las empresas pues se están viendo también obligadas a recortar sus presupuestos, y usualmente, ¿verdad? Las partidas de donaciones o de contribución de esta naturaleza suele ser de las primeras que se reajustan, ¿verdad? O que se eliminan, inclusive en el peor de los escenarios. Entonces, también por aquí, una de las preguntas es justamente esa y algunos comentarios que reforzaban también los participantes de que, ok, las empresas entonces no tienen los mismos recursos para hacerlo, pero hay otras formas también de acercar a la empresa, justamente, digamos, como a lograr un aporte con la organización. Conversábamos con Alejandro el webinar pasado respecto de posibilidades de vincular, por ejemplo, procesos de capacitación o de sensibilización en los que la organización se vuelve como un consultor o un asesor para impulsar determinado tema que es de interés de la empresa en esa línea y pues que también de alguna manera es una forma para la organización de captar recursos. Hablábamos también en esa oportunidad de la importancia del voluntariado profesional, ¿verdad? También como otra herramienta para mantener ese vínculo con la empresa frente de nuevo, a la limitación de obtener los recursos tal como se han venido gestionando tradicionalmente o en determinado punto. Y por otro lado, también por aquí nos planteaban, esto lo comentaba Javiera y también Alejandra, decía que hay un gran desafío con lo del tema justamente de impulsar, ¿verdad? Como la resiliencia en voluntarios y también hasta de los mismos empleados de las organizaciones y que a veces esto suele ser bastante más retador que la misma donación de dinero. Entonces, como qué podrías devolvernos en ese sentido, si hay alguna, digamos, como alguna recomendación o alguna buena práctica que desde tu experiencia en este contexto, ¿verdad? En relación con empresas, con voluntarios, con los mismos empleados de las organizaciones, podría ser valiosa en todo este contexto. Sí, bueno, solamente también lo que hablaste al inicio es importante eso, la participación de la empresa o del donante en general, ¿no? O sea, el involucramiento en lo que estamos haciendo es primordial.
Y bueno, en este contexto que estamos haciendo de nuevo es la creatividad, o sea, cómo somos creativos de poder crear algún programa de, no sé, de voluntariado virtual, un programa de voluntariado en el cual la persona, pues, incluso desde su casa, en este momento que no se puede salir, se le puede decir, mira, danos 20 minutos para que converses con esta familia, no sé, que estamos haciendo esto. Esa es una parte, el voluntariado virtual específicamente. Otro ya es un tema monetario que es un poco más difícil definitivamente, pero va a depender también de para qué lo pidas. O sea, en este momento es, bueno, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, beneficiarios que son niños que están en situación de calle, por ejemplo. Bueno, les vamos a llevar comida en este momento porque no hay nadie que les esté dando. Entonces es como generar esa temática y generar esa Ujú. necesidad sentida que llegue al, no solo al pensamiento, sino que al sentimiento del donante. Entonces yo creo que ahí es donde viene también un poco, y lo hablamos como tú dices en las últimas también, el tema del storytelling, ¿no? El tema de cómo Ujú. como organización yo cuento lo que voy a hacer de una manera que voy a atraer a la empresa, en primer lugar, obviamente, y a sus colaboradores. Porque ese es el punto también de la empresa, porque la empresa estoy claro que, como dicen, lo primero que recorta es RCE y no sé qué, pero también ustedes dicen, bueno, pero recuerda que si recortas eso también estás, uno, recortando los beneficiarios, pero dos, también tu presencia social, tu presencia Ujú. como una mejor empresa, una empresa responsable. Entonces es como ahí poder generar esa empatía con la empresa y también esa, diciéndole, bueno, este es el beneficio para vos, este es el beneficio tuyo, entonces no te vayas porque lo vas a perder. Entonces yo creo que ahí de nuevo un tema importante en este momento, que yo lo veo mucho, es el tema de creatividad. O sea, cómo yo genero estas nuevas ideas para poder generar, como te digo, voluntariado virtual, el poner con minutos, no poner horas, sino que, bueno, 20 minutos, 15 minutos, por ejemplo, y poder tener este acercamiento con los voluntarios corporativos o con las propias empresas. Excelente. Perfecto. Gracias, Leo. Yo creo que vamos a dejar hasta acá las preguntas. Me parece que las pudimos responder todas y de verdad nuevamente agradecerle a nuestros participantes por haber estado pues tan atentos y tan activos. Pedirles que por favor no se vayan. Estos últimos minutos son así de oro. Les tenemos una información muy valiosa que compartir. Y pues nuevamente, Leo, de verdad muchísimas gracias por toda la información que hemos compartido a lo largo de esta serie de 3 webinars. Yo creo que sin duda siempre hay muchísimo interés, hay muchas consultas y bueno, pues justamente por eso fue que decidimos hacer una extensión en esto. Lo que hemos visto en los webinars, sin duda, pues ha sido de muchísimo valor, pero pues en esta ocasión quisimos dar un paso más allá y por eso es que queremos extenderles una invitación adicional para que participen de una etapa extra que tiene todo este proceso. Siempre en compañía de Leonardo y de Alejandro por parte de Nexon Racing, a través de esta iniciativa de Fuerza ONG, diseñamos una propuesta de capacitación un poco más personalizada y más profunda. Entonces, como les decía, a lo largo de esto que hemos visto en los webinars han surgido muchas preguntas, inclusive hemos compartido entre todos los participantes de los 6 países buenas prácticas, ¿verdad? Por ahí alguien nos preguntaba hace un momento que, bueno, muchas de estas páginas para fundraising tienen algún costo. Nuestra plataforma, y pues ese es un valor agregado, ahora yomeuno.com, justamente pues lo que hacemos nosotros es poner al servicio de las organizaciones en Centroamérica una plataforma que no tiene costo, precisamente pues para que tengan una herramienta más a través de la cual captar sus fondos. Pero pues más allá de la plataforma de e-commerce y de recaudación de donaciones, lo que queremos es invitarles a que ingresen a esta dirección, que es la misma que les ha estado compartiendo Andrei por medio del chat, y vamos a volver a poner el enlace, pero la dirección es bastante sencilla, yomeuno.com/fuerza. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Una descripción de una serie de talleres que vamos a empezar a partir muy pronto. Sin embargo, estos talleres tienen cupo limitado. Entonces, acá es donde la información interesante porque tenemos 3 temáticas diferentes, que es la versión
extendida, ¿verdad? Y ya así como una inmersión muchísimo más profunda, acompañados de Leonardo y de Alejandro, para hablar de marketing social, de técnicas de comunicación en un taller. En otro vamos a desarrollar a profundidad todo lo relacionado con gestión de fondos, con individuos y con empresas, ¿verdad? Que por ahí también teníamos una pregunta, bueno, ¿cómo convertir un donante en donante recurrente? Bueno, pues muy probablemente eso va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar. Y finalmente, el tema que vimos hoy también va a ser un taller. Estos talleres tienen una duración de 20 horas, se van a desarrollar en 5 sesiones, pero como les repito, son cupos limitados. Nosotros en este momento tenemos más de 220 organizaciones afiliadas a nuestro programa de Yo Me Uno en los 6 países y definitivamente para ofrecerles una alternativa de capacitación de calidad muchísimo más personalizada, donde ustedes tengan oportunidad de plantearle a Leonardo y Alejandro preguntas específicas de su organización, los grupos deben ser pequeños. Entonces, nosotros vamos a realizar un proceso de selección porque pues en esta ronda no tenemos posibilidad de que sea un taller abierto, aparte de que ustedes saben pues que a mayor cantidad de participantes, menos posibilidad de profundizar. Entonces, realmente queremos que sea una experiencia muy personalizada y pues un acompañamiento práctico donde van a tener sesiones en tiempo real con organizaciones de Centroamérica y por otro lado también van a tener asignación. Entonces, les queremos invitar para que ingresen a esta página y que postulen su organización. Deben completar un formulario, ahí vienen una serie de preguntas que ustedes deben contestar y enviar su aplicación. Durante los días siguientes nosotros vamos a realizar un proceso de selección, vamos a evaluar cuáles son las organizaciones seleccionadas participar en cada uno de estos talleres y posteriormente vamos a enviarles información de quiénes fueron las organizaciones seleccionadas y por medio también de esta misma página web publicaremos también en ejercicio de comunicación y de transparencia para que tengan información de quiénes son las que están participando en este proceso. Entonces, por favor, les invitamos a que ingresen aquí mismo en esta dirección. Van a las grabaciones de los webinars. Si tienen algún problema, por favor, escríbanos, André, y tal vez podemos colocar la dirección de nuestro info de Yo Me Uno. La dirección también es bastante sencilla, es info@yomeuno.com. Cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden escribirnos a el correo electrónico, pero en realidad el formulario está bastante sencillo. Sí es muy importante que, pues que toda la información que les estamos solicitando ahí porque, como les repito, los cupos son limitados. Entonces vamos a realizar un proceso de selección que es súper importante para que ustedes puedan acceder a la oportunidad de recibir esta capacitación. Y de nuestra parte también solicitarles completar la encuesta del de hoy. Este feedback es muy importante para nosotros. Esto es lo que nos permite ir diseñando en adelante qué temas les vamos a ofrecer, cuáles son inquietudes que ustedes tienen. Entonces, por favor, les pedimos que pueden escanear el código y también les estamos compartiendo en el chat el enlace. Les agradecemos, por favor, que llenen la encuesta. No les va a tomar más de 2 minutos y realmente es información que nosotros valoramos y apreciamos muchísimo para mejorar las siguientes iniciativas que tengamos. Entonces, de nuestra parte, nuevamente, muchísimas gracias por participar. Leo, si tenés algún mensaje final, algo que te gustaría agregar a esto que hemos mencionado, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ari. No solamente, pues de nuevo, agradecer a DAC y de verdad decirle a los participantes que aprovechen esta gran oportunidad porque es una oportunidad que se está brindando para poder formarse y además, a partir de estos talleres, van ustedes a salir también con estas herramientas concretas para implementar. Entonces yo creo que solamente de nuevo agradecerles a los participantes, agradecerles a DAC, agradecerte a ti, Sairi y Andrei por siempre estar en conjunto y bueno, seguimos trabajando para el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil, para las fundaciones en Centroamérica. Y gracias a DAC por apoyar definitivamente esto y nosotros estamos a la orden como siempre para poder estar con todos ustedes.
Excelente, mil gracias Leonardo nuevamente y otra vez les invitamos por favor completen la encuesta de satisfacción. Acá está el link, está el código, lo pueden escanear con su celular y menos de 2 minutos tenemos la información completa. Y por otro lado también vamos a dejar proyectada la presentación unos minutos para asegurarnos de que todos completen la información y recuerden también ingresar a yomejuno.com/fuerza para que apliquen y posteriormente en los siguientes días nosotros el proceso de evaluación va a ser por los siguientes 10 días. Entonces aproximadamente en unas 2 semanas van a recibir información de cuáles son las organizaciones seleccionadas y ya a quienes vayan a participar de este proceso les daremos detalles de las agendas, etcétera. Entonces nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperamos verlos muy pronto. Que tengan muy lindo día.